Hola, hola a todos. Vamos a seguir un poquito con las clases de italiana. Vamos a hablar el día de hoy sobre el arroz. Va a ser una clase teórica. Ya vimos, por ejemplo, que hicimos risotto. Hicimos un risotto milanés y hicimos un risotto de hongos, que para mí son los risottos más comunes que se encuentran en Italia. Pero hay otros tipos de arroces, cada uno con sus diferentes características. Por ejemplo, en México, el arroz, si ven, es un arroz más esponjoso, que no se debe de pegar y tiende a absorber mucho el sabor, los líquidos, para quedar así esponjosito. Morelos produce uno de los mejores arroces del mundo y de México, y tiene la denominación de origen. Como les decía, las características es que se vuelve esponjoso, que tiende a absorber mucho y aumentar de tamaño. Haces una taza, te sale una olla. El arroz, como ya lo han de haber visto, como lo hace su abuela o como lo hace su mamá, se sofríe primero, se le agrega caldo, se baja la temperatura y se termina tapadito. De tarea para la próxima semana, tienen toda la semana para ayudarle a su mamá, a su abuelita, a quien le quede muy rico el arroz en su casa, para hacer ustedes también arroz. Apóyenla. Me mandan foto y me la envían, de preferencia a Classroom, pero puede ser también a correo. Otro tipo de arroz, ya vimos, es el arroz para risotto. El más común es el arroz arbóreo, pero dice también hay muchos, para risotto hay muchos tipos. Hay muchas variedades que se pueden utilizar para el risotto. ¿Cuáles son sus características? Si ven, es un grano chico a mediano. Si ven, el que compramos, el arbóreo, era en forma como baladita, como de barrilcito. Y su característica es que tiende a soltar mucho almidón y a no pegarse. Esto hace, cuando se cocine bien, que poco a poco va soltando el almidón y queda una consistencia cremosa. Como lo hicimos, lo sofreímos y poco a poco se va agregando caldo. Otro tipo es el arroz basmati. Muchos lo consideran el mejor arroz del mundo, el rey de los arroces. Es un arroz hindú y se cultiva principalmente en las regiones del Himalaya. Basmati quiere decir en hindú ba, aroma, mati, lleno de o muchísimo. Se considera la reina de los aromas. Es un arroz muy aromático. ¿Cómo se hace? Se enjuaga. Este arroz tiende a quedar muy pegajoso. Los granos más bien tienden a quedar pegados entre ellos. No tiende a ser tan pegajoso como por ejemplo el del sushi. Los mati se enjuaga bien y se pone en agua un ratito, unos 10 minutos después, con algunas especies como cardamomo, anís estrella, entre otras. Y se pone a cocer. No se sofríe. Es un arroz de grano largo, es muy delgadito y larguito, y como les dice, tiende a ser muy aromático. Este es el arroz jazmín. El arroz jazmín es tailandés, es muy similar al basmati, es un poquito más corto y se cose de forma muy similar. Está el arroz para paella, que es un arroz de grano medio, usualmente por un proceso de vaporización. Hace que cuando lo coces se dificulte pegarse entre ellos los mismos granos. ¿Y cómo se hace? Solamente se sofríe la carne, se agrega caldo y después se agrega el arroz de golpe. Todo eso en una paellera grande para que se evapore el caldo y quede un arroz poco pegajoso. Otros dos arroces muy comunes son el arroz del sushi. Sushi en realidad quiere decir arroz avinagrado o arroz amargo. Para los japoneses es muy importante el arroz y por eso el platillo sushi lleva ese nombre. Lo más importante para los japoneses es el arroz, no es el pescado, no es todo lo demás que le echan. Aquí, por ejemplo, en México, queso Filadelfia, mayonesa, mostaza. Para los japoneses lo más importante es el arroz. Es un arroz chiquito que igual no se sofríe, se hierve y tiende a quedar muy pegajoso. Y por último, el arroz salvaje o el arroz silvestre. Es un arroz que se consume mucho en el sur de Estados Unidos. Este arroz en realidad no es un arroz, viene de otra planta. Tarda más en cocerse, se caracteriza por ser negrito y de grano largo. Tiene mucha más proteína que el arroz normal y un poquito más de fibra. Muchas gracias. Cualquier pregunta, estoy en WhatsApp o podemos estar en contacto por Zoom o como deseen. Hasta luego.